Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Enrique Márquez, quien es el presidente ejecutivo del Partido Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Enrique? Vladimir, me encantaba estar contigo aquí. Caramba, vale, tiempo que no conversábamos. Sí, vale, bastante. Bueno, la última vez que hablamos lo hicimos por la radio. Por la radio me refiero que me entrevistaste por la radio. Sí. Siempre buenas entrevistas. Bueno, esperemos que hoy podamos hacer lo mismo. Esperemos que sí. Bueno, hay una situación en el país en la cual vemos debates dentro del chavismo, vemos debate dentro de la oposición. Aquí no se trata de ver quién está más dividido que el otro, sino cómo están las cosas en cada sector. En primer lugar, me gustaría que abordáramos la visión que ustedes tienen del gobierno del presidente Nicolás Maduro en este momento. Sí, cómo no. Fíjate que es por ahí por donde hay que empezar. Porque hablar del gobierno es hablar también del pueblo, porque gobierno y su popularidad y sus aciertos y sus errores se reflejan en el bienestar del pueblo. Nosotros tenemos una situación en el país que es una situación, yo diría que inesperada para muchos venezolanos que han visto cómo han ingresado a nuestro tesoro grandes cantidades de recursos. Decíamos hace poco que en los 15 años de este gobierno ha entrado más dinero por renta petrolera que en todo el siglo XX. Tú sumas todos los años del siglo XX y los ingresos en el siglo XX, incluyendo los 40 años de la democracia pasada, y sumas los recursos que han entrado desde el 98 hasta el 2014, y no solamente es que es mayor, es que son 3 veces la cantidad de recursos. 350.000 millones de dólares contra 1 millón de millones de dólares. Es decir, que lo que ha entrado a Venezuela es una cantidad de recursos tal que los venezolanos esperaríamos estar en otra condición. Una condición económica, familiar, ventajosa, que no la tenemos, y las encuestas así lo dicen. Esperaríamos tener una situación económica en el país de bonanza cuando no lo tenemos, a pesar de tener todavía un barril de petróleo a casi $100, pues la riqueza se nos ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos al gobierno, quien ha aplicado un modelo económico, político y social completamente equivocado, y en esta fecha del año 2014 el gobierno atraviesa quizás por su peor momento en cuanto a popularidad, en cuanto a la visión que de él tiene el pueblo y en cuanto a las posibilidades de corregir el camino. Porque cada día que pasa es más difícil para el gobierno poder encontrar un camino de recuperación. ¿Tiene tiempo para hacerlo, Enrique? Mira, siempre hay tiempo, pero cada vez será más doloroso, para el gobierno me refiero, y para el pueblo también, porque desafortunadamente estamos en manos de un gobierno irresponsable, que ya desde hace tiempo ha debido identificar que el modelo económico fracasó y que tiene que tomar medidas de fondo, no medidas de forma. Por lo menos cuando el gobierno anuncia que las medidas que tiene para rescatar la economía del país es el aumento de las tarifas eléctricas, el aumento de la gasolina, la venta de Citgo, lo que te está presentando es un paquete de meterle la mano en el bolsillo al venezolano para tratar de tapar el hueco fiscal con el dinero del venezolano y de tratar también de tapar ese hueco fiscal y el hueco en la economía con la venta de los activos. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no va al fondo del asunto? El gobierno, para ir al fondo, tiene, por supuesto, que cambiar el enfoque hacia el sector privado. Tiene que cambiar también el enfoque hacia la administración de la cosa pública. Es decir, de un número de ministerios que teníamos en el 98 a los ministerios que tenemos ahorita, tenemos 30 y pico de ministerios. El número de empresas, con su respectivo viceministro. El número de empresas del Estado quebrada es sencillamente increíble. Es decir, el gobierno tiene que disminuir el gasto público, tiene que verse a sí mismo y no tratar de tapar su ineficacia, su ineficiencia, a través de recurrir a lo que un gobierno tiene que recurrir de último, que es al dinero de la gente para tapar ese hueco fiscal. Ahora, fíjate, hay medidas que supuestamente se deben adoptar. Una de ellas es el aumento de la gasolina, por ejemplo. Se habla de que es una necesidad, pero en la oposición plantean el tema en los siguientes términos, muchos voceros. Hablamos de eso después que se le quite la regaladera de petróleo, que se deje a subsidios a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un fondo del asunto. Si la oposición gobernara, por ejemplo, tendría que tomar medidas.
si la oposición gobernara, si un Nuevo Tiempo estuviera en el gobierno, ¿Qué haría hoy? primero que haríamos es eliminar el regalo de petróleo a través de Petrocaribe. Con eso nada más se recuperaría mucho más dinero que con el aumento de la gasolina a los venezolanos. Ahora, fíjate, Rafael Quiroz, que es un economista que no tiene nada de chavista, él ha dicho, bueno, que esos convenios, esos no son regalos, que son acuerdos de pago, sí, claro, con condiciones preferenciales. Claro, pero es que no te pagan. El asunto es que tú le envías a Cuba, a Haití, hermanos nuestros, países que nos gustaría que estuvieran muy bien, pero no podemos estarle regalando nuestra riqueza. Yo digo regalo porque ni siquiera le facturamos, no le cobramos. Y en algunos casos nos pagan no en dólares, como nos tienen que pagar, sino con algunas especias, caraotas, servicios médicos. Y resulta que el venezolano lo que está requiriendo es que sea decente la administración pública. Y entonces, le plantean, te vamos a aumentar la gasolina. No digamos si el precio está alto o bajo. Digamos, el gobierno tiene moral para aumentarla. Nosotros creemos que no tiene moral ni capital político para hacerlo. Porque si quiere tener moral, tiene que decir, bueno, yo voy a corregir el rumbo que tengo. Porque ¿cuál es el trasfondo del aumento de la gasolina? Es que el gobierno necesita más dinero. Es como si tú, en tu casa, malbarataste todos los recursos de tu familia, te gastaste todo en quién sabe qué cosa, derrochaste todo aquello, y luego al final le quieres pedir a tu familia, mira, vamos a sacrificarnos todo. Tu familia tiene la responsabilidad de decirte, mira, Vladimir, es que el que votó todo fuiste tú. ¿Qué vas a hacer tú para corregir lo que hiciste? Entonces, con la cara muy lavada, el gobierno viene ahora y dice, bueno, tengo que aumentar la gasolina porque no tengo plata. ¿Y qué hiciste la plata? ¿Dónde está? ¿Quién rinde cuenta? Ahora, si el gobierno quiere aumentarla, tienen que hacer realmente un mea culpa y decir, efectivamente, yo he manejado todo este dinero, he regalado tanto, voy a dejar de regalar, voy a aplicarme yo mismo la tijera y voy a cortar el gasto público, y luego que tenga moral, que se haya sacrificado el gobierno, que le pide un sacrificio a la gente. En las condiciones actuales, nosotros no vemos ningún elemento a favor para que el gobierno aumente el combustible, sencillamente porque no están dadas las condiciones políticas, no están dadas las condiciones económicas, porque ese dinero va a entrar, Vladimir, al mismo torrente de gasto público que ha entrado todos los miles de millones de dólares que han entrado estos 15 años, y ese dinero se ha desaparecido. Te doy un ejemplo. Aquí se han vendido activos de PDVSA en estos últimos 10 años. Refinerías, la Beba Oil, por ejemplo. Se reunieron unos 3.000 millones de dólares por esa venta. Ese dinero se gastó. Vendimos un activo, vendiste un carro para pagar la luz o para pagar el agua. Vendiste un activo de tu familia, de todos los venezolanos, para meterlo al gasto público. Entonces, ¿eso qué va generando? Va generando sencillamente que la familia venezolana, que el pueblo venezolano cada vez vaya siendo más pobre, vaya teniendo menos activos, ¿en beneficio de qué? De la permanencia de un gobierno que no merece la confianza del pueblo, sencillamente porque no ha acumulado moral para exigírselo. Vamos a hacer una pausa, Enrique. Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Qué plantea el partido Un Nuevo Tiempo ante la crisis económica y la escasez de productos de primera necesidad? Vamos a la pausa y ya nos responderá Enrique Márquez.